importantes que encontramos en la investigación. Pedimos también, pues, como en la medida que vayan surgiendo inquietudes por el chat, pueden ir haciendo sus preguntas. De esto también derivamos en algún momento un diplomado, un curso más bien de extensión sobre trastornos de conducta alimentaria que se dictó por la Escuela de Nutrición y Dietética. Entonces, bueno, agradezco mucho pues que la disposición pues de nuestro egresado de la maestría para participar hoy y darnos a conocer este importante tema. Entonces, le doy la palabra pues al doctor John Irving y nuevamente muchas gracias. Al final de la presentación, entonces, daremos pues como respuesta a todas las inquietudes, a las preguntas que tengan. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Alejandro, ¿me dejas compartir o está? Claro que sí, y ya yo me salgo y ya tú puedes compartir. Listo. Cuando quieras. Comparte. ¿Y comparte Alejandro ahí o no todavía? Porque el anfitrión no Aún no. permite compartir. Listo, ya puedes intentar nuevamente. Ahí sí. Ahora sí la estamos viendo. Ya, si quieres la pones grande. Y... a ver si está. ¿Ahí está la pantalla completa? Sí, señor. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la participación en este evento tan importante y sobre todo con este tema que nos compete para el día de hoy. Gracias a la profe Gloria por la invitación. Yo siempre con este tema también tengo mucha disposición porque me gusta el tema y sobre todo por los resultados que encontramos en este trabajo de investigación. Entonces, como lo comentaba el evento, vamos a presentar lo que son síntomas de trastornos de la conducta alimentaria en mujeres solicitantes de procedimientos del contorno corporal, incluye también procedimientos reductores en Medellín, Colombia, en el año 2019 y 2020. El objetivo general de este trabajo fue explorar la frecuencia de síntomas de trastornos de la conducta alimentaria en pacientes solicitantes de procedimientos del contorno corporal. Y aquí hacemos un paréntesis porque probablemente la pregunta sea si estamos hablando de tratamientos estéticos específicamente, si tratamientos del contorno corporal, ¿qué nos hace presentar este trabajo en nutrición? Porque definitivamente son muchos los pacientes que se comparten de la consulta de nutrición y la consulta de medicina estética. De hecho, muchos de los pacientes llegan primero equivocadamente a solicitar tratamientos estéticos y no realmente un programa alimentario. Entonces se realizó este trabajo en un centro de estética de Medellín y se trató de relacionar estas variables con también variables sociodemográficas de salud, antropométricas y de consumo o actividad física. Cuando uno quiere hablar de trastornos de la conducta alimentaria, es muy importante remitirse a la historia de estos trastornos porque vamos a entender un poco mejor por qué se presentan y qué relación tienen con la nutrición. Y en una búsqueda vamos a remitir a casi el siglo XIV con Santa Catarina de Siena. Esta religiosa se cuenta que realizaba ayunos prolongados y eso con un motivo de tener revelaciones divinas. Se decía que las personas que tenían ayunos de 1, 2 o 3 días tenían revelaciones y presentaciones divinas y le contaban cosas o de catástrofes o del futuro. Y también se hacían estos ayunos como con una significancia de castidad o pureza dentro de esta religiosidad.
También encontramos, podríamos decir, vestigios de información en las cenas romanas. Decía que estas personas realizaban una ingesta desmedida de alimentos y posteriormente se ocasionaban el vómito para seguir comiendo. Hay otras informaciones que se pueden tener en la historia, por ejemplo, en la época del emperador Claudio Vitelio, con la esposa del emperador Nerón, que también realizaba este tipo de comportamientos, y Galeno describió este comportamiento como la quinotorexia o el hambre canina. Hablando de definiciones, encontramos estas tres súper importantes en estas épocas. Richard Morton en 1689 nos hablaba de la consunción nerviosa. Él caracterizaba este cuadro como una pérdida de peso relacionada con estreñimiento que producía también hiperactividad, y en las mujeres podía producir amenorrea. Otro de los diagnósticos dados en esta época fue la de Charles Seck en 1873, quien hablaba de la anorexia histérica, y William Gould en 1874 la describió como la anorexia. Pero solamente hasta el año 1970 se describió el primer criterio aceptado por la sociedad científica. Este criterio lo expresaba Gerald Russell con unas características muy importantes: comportamiento que produce una pérdida de peso, o sea, cualquier actividad intencional que produciera una persona para tener pérdida de peso, asociado a un miedo a engordar, y que finalmente este comportamiento le causaba alteraciones endocrinas y fisiológicas además. En 1979, este mismo Gerald Russell describió la bulimia nerviosa como una variante de la anorexia nerviosa. Ya sabemos que es otro cuadro totalmente diferente, una patología enmarcada, pero él la describía como una variante. Y a Russell también se le debe lo que es se le atribuye lo que es el signo de Russell, que son estas laceraciones en los nudillos provocadas en las personas que se provocaban el vómito, o cuando jugo gástrico por provocarse el vómito caía en esta zona y le producía la laceración. Cuando hablamos de TSA, nos tenemos que remitir al DSM. El DSM, que es lo que podrían decir la Biblia de la psiquiatría, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La versión que utilizamos para esta presentación es la última, la DSM-5. ¿Qué dice el DSM? Que los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones persistentes que pueden ser tanto en la alimentación, el tipo de alimentación, o en el comportamiento que se relaciona con la alimentación. ¿Y a qué va a llevar esto? A una alteración del consumo y la absorción de los nutrientes, y que finalmente produce un deterioro significativo de la salud física, funcional o psicosocial de estos pacientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que tener claridad de que estamos hablando de una enfermedad mental. No estamos hablando de una moda o de algo de los adolescentes pasajeros. Finalmente, los TCA son enfermedades mentales que pueden tener una causa multifactorial y que se presenta más frecuentemente en poblaciones de riesgos como los bailarines, los deportistas de alto rendimiento y las modelos o las actrices. Pero esto no significa que no se pueda presentar en otras poblaciones, sino que estas son las que tienen un riesgo aumentado de presentar. Y además, están los factores determinantes que pueden influir en la presentación de un TCA, como los culturales. Se dice que estos trastornos más de países industrializados. También se habla que las personas que proceden o que conviven en familias disfuncionales pueden tener un mayor riesgo. Las personas que están en los medios de comunicación o que tienen influencia de estos medios, y ya se ha demostrado una influencia genética y biológica en la presentación de estos trastornos. Se dice que la anorexia nerviosa tiene una relación directa con el brazo corto del cromosoma 10 y la bulimia con el brazo corto del cromosoma 1. Y se piensa también, se ha demostrado también, que las personas que tienen un antecedente familiar de TSA en primer grado pueden presentar un riesgo de casi 11 veces mayor que la población general. Los TCA se clasifican según el DSM-5 en estos 8 trastornos. Vamos a hablar, para lo que compete en este trabajo, de los 3 principales, como son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracores, pero debemos conocer que también está el trastorno por evitación, restricción, la pica, la rumiación y los trastornos no especificados de la conducta alimentaria.
Hablemos del primero y más conocido, no más importante, sino el más conocido, que es la anorexia nerviosa. Se compone de 3 criterios fundamentales y esto es lo que nos va a hacer diagnosticar estos trastornos. El primero y más importante es la presentación de una restricción en la ingesta energética, pero que sea por debajo de las necesidades de una persona de misma edad y condiciones, porque generalmente cualquiera de nosotros en cualquier etapa de la vida hemos hecho una restricción energética de alimentación, no hemos saltado una comida, pero probablemente no constituye una restricción importante que sea por debajo de las necesidades. Esto debe estar sumado a un miedo a engordar o un miedo a ganar de peso por esta misma persona y que además al interrogar a esta persona va a tener una alteración en la percepción de su propio peso. Entonces, estos 3 criterios nos pueden hacer diagnosticar o sospechar una anorexia nerviosa. La incidencia de la anorexia nerviosa en Europa y en Norteamérica es de 8 casos por 100.000 habitantes por año. Y la prevalencia se dice que es del 0.3% de la población general, pero que puede llegar hasta el 1% en adolescentes. Como vemos, el 90% de las personas que presentan anorexia nerviosa son mujeres. Entonces se podría hablar de que si es una presentación de riesgo superior, podría ser un factor de riesgo en esta presentación. También hablamos de la gravedad de la anorexia nerviosa. La gravedad se va a definir según el índice de masa corporal que presente el paciente en el que ya se diagnosticó esta patología. Entonces hablamos de una anorexia leve cuando el índice de masa corporal está inferior a 17 kilogramos por metro cuadrado, moderada entre 16 y 16.9, grave entre 15 y 15.9, y hablamos de una anorexia extrema cuando el índice de masa corporal está inferior a 15 kilogramos por metro cuadrado. Y este es un punto muy importante que nos debe quedar grabado, y es que ese solo hecho es una indicación de hospitalización. Paciente en quien sospechamos una anorexia nerviosa o que ya tiene diagnóstico y se nos presenta con un índice de masa corporal menor de 15 kilogramos por metro cuadrado, debería generar, para los que somos profesionales de la salud o de nutrición, una alerta o una remisión para una posible hospitalización. El segundo trastorno muy importante es el trastorno de bulimia nerviosa, que también cuenta con unos criterios básicos que son muy fáciles de aprender, pero los debemos tener claros para poderlos diferenciar del siguiente trastorno, que es el trastorno de atracones. Entonces, la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de atracones recurrentes. Los atracones son ingestas de cantidades de alimentos superiores a las que una persona realizaría en una condición similar. Pero esta ingesta de alimento excesiva va acompañada de una sensación de pérdida de control. O sea, las personas manifiestan que no podían parar de comer tanto de la cantidad o de tanto del alimento que estaban consumiendo. Y además, esto es fundamental y eso lo va a diferenciar del otro trastorno, presentan conductas compensatorias. ¿Qué quiere decir? Después del evento de atracón, estas personas no tiene que ser inmediatamente, puede ser al día siguiente, o puede ser en un transcurso de horas. Hacen el uso, por ejemplo, de laxantes, diuréticos, o se provocan el vómito, o al día siguiente hacen un ayuno para hacer una compensación a esa ingesta excesiva que tuvieron el día anterior. O también hacen un ejercicio extenuante. Son personas que posterior al atracón pueden hacer 6, 8 o más horas de ejercicio, bien sea en la casa o en un gimnasio. ¿Qué característica tiene estos atracones? Que se presentan al menos una vez por semana durante un periodo de 3 meses. O sea, si evaluamos un paciente, en los últimos 3 meses consecutivos, presentó por lo menos un episodio cada semana, ¿cierto? Y también encontramos en estos pacientes que tienen una pobre autoevaluación del peso y una pobre autoevaluación de la constitución corporal propia. Se habla de una incidencia de 10 a 13 casos por 100.000 habitantes por año y una prevalencia mayor en mujeres occidentales, que es aproximadamente el 1%. Y repite, otra vez, la mayor proporción se presenta en mujeres, aproximadamente el 90%. ¿Qué característica podemos encontrar en bulimia nerviosa? Estos pacientes pueden contar o pueden cursar con un peso normal. Y estos son los pacientes que pasan
medianamente desapercibidos porque parece que no tuvieran ninguna patología, además tienen un peso ideal o normal. Y además, estos pacientes pueden cursar con obesidad por obviamente la realización de atracción. Y tercero, efectivamente, lo que veníamos hablando, el trastorno por atracones. El trastorno por atracones se parece un poco a la bulimia en tanto la conducta. Por ejemplo, el criterio A es que tienen una ingestión de grandes cantidades de alimentos, como les decía, mayor a la de otras personas en un periodo y condiciones similares. También tienen una sensación de pérdida de control de la cantidad o el tipo de alimento que estén consumiendo, y también se presenta al menos una vez por semana durante 3 meses consecutivos. Pero, es súper importante, estos pacientes no realizan conductas compensatorias. No realizan conductas compensatorias. Por eso estos pacientes pueden cursar con sobrepeso o pueden cursar con obesidad. Y súper importante este último dato. Estos pacientes son los que normalmente, tienen una búsqueda de tratamientos reductores. Y ojo, cuando hablamos de tratamientos reductores no estamos hablando solamente de liposucción o tratamientos inyectados y quemadores. Estamos hablando también de dietas para reducir de peso. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se perdió la señal? Está bien. Te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, listo. Entonces, vamos a hablar ahorita del diagnóstico de estos tratamientos, de estos trastornos de la conducta alimentaria. Lo primero que nos debe quedar claro es que el diagnóstico final o la conclusión diagnóstica la realiza un psiquiatra realmente. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación, el derecho de sospechar, ¿cierto? No hacemos finalmente el diagnóstico, pero como somos el primer eslabón de la cadena, y generalmente, como les venía mencionando, primero los pacientes llegan donde un nutricionista, donde un médico estético, de hecho donde otros profesionales o de otras áreas, como metólogas y eso, en búsqueda de tratamientos reductores. Entonces nos toca a nosotros conocer este tema y poder sospecharlo y poder generar las alertas. Para el diagnóstico, ¿qué se utiliza? Para el diagnóstico se utilizan test de tamizajes, como podemos ver aquí. Les traje son múltiples test, les traje de los más importantes y más conocidos. El primero que les presento aquí es el EDEQ. Lo presento primero porque es el que utilizamos en el trabajo de investigación, pero hay otros como el EDI, el ED26, la prueba de bulimia, la encuesta de Minnesota, el Body Shape, que es el BSQ, y este último, no menos importante, es el SCOF. ¿Por qué les voy a hablar del SCOF? Porque todos los anteriores test de tamizajes tienen aproximadamente entre 20 y 30 preguntas y son muy tediosos de realizar en una consulta que es aproximadamente media hora. Los que tienen disponibilidad de 1 hora, finalmente no les va a quedar tan fácil realizar estos cuestionarios. Pero el SCOF, que se los voy a presentar a continuación, consta apenas de 5 preguntas, y estas 5 preguntas están enfocadas en todas las áreas posibles que puede presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Yo organizo aquí el en vivo. Entonces el SCOF, por sus siglas en inglés, el Sick Control All Weight Fat Food. Cada sigla contiene probablemente una pregunta, y que son muy fáciles de realizar en una consulta de nutrición o una consulta de medicina. Y entonces, dice así: ¿usted provoca o se provoca el vómito porque se siente muy lleno? 2, ¿le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere? 3, ¿ha perdido recientemente más de 7 kilogramos en un periodo de 3 meses? O que esta pérdida de kilogramos debe ser una pérdida intencional, no por enfermedades u otras patologías. 4, ¿cree usted que está gorda aunque los demás digan que está demasiado delgada? Aquí estamos hablando de un tema de percepción. Y 5, ¿usted diría que la comida domina su vida? Y como vemos aquí al final, solo con tener 2 preguntas positivas de las 5
ya hablamos de una positividad para significancia de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, solo con esto podemos generar una alerta y solicitarle o informarle al paciente que creemos que es ideal que tenga una valoración por un profesional que tenga relación con estos trastornos de la conducta, o por lo menos hacerle un seguimiento a este paciente. Generalmente este diagnóstico es, a veces, como otros tipos de diagnóstico en medicina, puede generar algún tipo de incomodidad tanto para el profesional como para el paciente que le diga que lo tiene. Entonces, no nos debe dar temor en hablarlo, en comentarlo, que nosotros como profesionales tenemos el derecho a hacer esa sospecha. Y finalmente, como cualquier patología, tenemos que hablar del tratamiento, ¿cierto? El tratamiento de los TCA debe ser eminentemente interdisciplinario, a menos que estemos, obviamente, hablando de un psiquiatra que sea experto totalmente en el tema, ¿cierto? Pero lo ideal es que el paciente tenga una consulta de endocrinólogo, si es un adulto, una consulta de internista, o si es un niño, una consulta de pediatría. Y no por último, no menos importante, la consulta de nutrición. O sea, debe haber una trazabilidad entre todas las órdenes médicas y todas las recomendaciones, tanto del nutricionista, con el internista, con el endocrinólogo y el psiquiatra. Finalmente, no se puede hacer una formulación independiente de cada quien por su lado. Ojalá, si no hay un equipo multidisciplinario, debería haber una comunicación, por lo menos, o a través del paciente, o con una llamada, o otro tipo de comunicación. Y se ha demostrado que los tratamientos de los pacientes que incluían a la familia tenían una mejor evolución que los tratamientos que solo eran medicamentosos o solo eran profesionales disciplinarios, ¿cierto? Entonces, no olvidemos conversar con la familia, hacer una citación de los familiares, hablar del tema como tal, y que estos familiares asistan a todas las consultas, que el paciente vaya. El tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser hospitalario según la gravedad del paciente. Como les comentaba previamente, hay una condición súper importante que es la pérdida de peso excesiva, y otra que es también solo de por sí esa condición va a hacer que el paciente sea tratado hospitalariamente, que es los intentos de suicidio. Con un solo intento de suicidio es ideal que este paciente tenga un manejo hospitalario. Es importante cuando sospechemos que un paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia, si podemos revisar las manos, revisar las muñecas, revisar el cuello, que generalmente podemos encontrar algunos signos de laceraciones o intentos de autoagresión. Y finalmente, el tratamiento, obviamente, tiene un tratamiento farmacológico. Existen muchos medicamentos que se pueden utilizar para tratar un TCA, pero en principio se utilizan los antipsicóticos atípicos y los antidepresivos para hacer este tratamiento. Fíjate, el tratamiento farmacológico realmente es bastante amplio, pero eso es competencia directamente del psiquiatra, por eso no vamos a ahondar mucho en ese tema. Entonces, adentrándonos un poco más, ya definitivamente en lo que vamos a hablar del trabajo de investigación, y precisamente hablando de Medellín, para la época de la realización del trabajo de 2018-2020, Medellín contaba con una población aproximadamente de 2.500.000 habitantes. ¿Y qué tiene de importante Medellín? Que Medellín es caracterizado como la capital de la moda en Colombia, donde se realizan frecuentemente eventos de moda y belleza. Y por otro lado, tiene una gran influencia en la industria textil y de la moda, además de que que Medellín y Colombia también es considerado como uno de los sitios turísticos estéticos más importantes de Latinoamérica. Entonces, eso nos dice que el Medellín es una ciudad súper importante para hacer este tipo de estudios que relaciona estas variedades. Hablando del panorama de los trastornos de la conducta alimentaria y haciendo una consulta con la Secretaría de Salud de Medellín, para el año 2018 se reportaron aproximadamente 200 consultas relacionadas con anorexia y unas 50 relacionadas con bulimia nerviosa. O sea, los profesionales de la salud dieron el diagnóstico de anorexia y el diagnóstico de bulimia en esta cantidad de casos. Y también hablamos de que aproximadamente 500 reportes diagnósticos de problemas relacionados con la dieta y los hábitos alimentarios, y 1.819 diagnósticos de otros tipos de obesidad o sobrepeso.
Y si hablamos de obesidad, obviamente nos tenemos que remitir a la INSIN. Y la INSIN para el año 2015 nos reportaba que el 56.5% de las personas encuestadas presentaban un exceso de peso en la población adulta y que de estas el 59% eran mujeres. Entonces tenemos que comparar y hacer el paralelo obviamente con el perfil alimentario y nutricional de la ciudad de Medellín, que para la misma fecha estamos hablando del 51% de exceso de peso en los adultos. Miren que estaba muy parecido lo que se mostraba a nivel nacional con lo que se mostraba a nivel local en Medellín. Y también tenemos que hablar, obviamente, de la oferta de servicios de estética en Medellín para tratamientos reductores o moldeadores. La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia reportaba que para el año 2019 habían 74 centros de atención de servicio, tanto de cirugía plástica o de estética habilitados. En el reporte no se expresaba si eran servicios quirúrgicos, de consulta externa, tampoco si era privado o público, y no se hacía una diferenciación en si había centros, si eran centros médicos estéticos o clínicas estéticas, pero en general la variable era centro de atención de estética o cirugía plástica y eran 74 reportados. Obviamente hay un subregistro de la oferta de estos servicios en la ciudad. Les presento aquí algo que se llama la ISAPS. La ISAPS es la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética a nivel mundial, y ellos normalmente cada año hacen un reporte del ranking de cirugías plásticas, sobre todo liposucción y abdominoplastia, y como podemos notar acá, Colombia para el año de realización de el año anterior, 2017, Colombia ocupaba el octavo lugar con mayor número de realización de procedimientos tipo liposucción, abdominoplastia. Estamos hablando de 500.000 procedimientos anuales. 500.000 procedimientos, perdón, 500.000 procedimientos en el año 2017. O sea, estamos hablando casi de la cuarta parte de la población de Medellín. Si fuera que todos se fueran a operar, casi la cuarta parte de la población se habría operado en el año 2017. Esto incluye tanto a locales como extranjeros. Al hacer una búsqueda sistemática, cuando empezamos a hablar de este tema y estas variables, empezamos a hacer una búsqueda sistemática. Y sorpresa, este es uno de los momentos cuando uno está haciendo un trabajo de investigación que se pregunta, ¿será que estoy buscando mal o será que no hay estudios? Pero finalmente nos encontramos que no había muchos estudios que relacionaran estas dos variables. ¿Cuáles variables? Búsqueda de tratamientos estéticos reductores y trastornos de la conducta alimentaria. Pero sí encontramos este estudio que se realizó en Finlandia, es un estudio prospectivo del año 2015, que fue realizado en 61 mujeres adultas que se querían realizar una liposucción. Estas personas ya estaban programadas para liposucción y se les incluyó en el estudio y se les aplicó, como les había comentado, miren, este diagnóstico que se llama el EDI. ¿Y qué se encontró con estas 61 mujeres? Que el 48% de ellas tenía un deseo anormal de delgadez, 72% presentaban una insatisfacción corporal, 31% casos de perfeccionismo y 5% tenían síntomas claramente bulímicos, ¿cierto? Y muy llamativo que el 23%, luego de aplicarles el test, el 23% de estas pacientes tenían un mayor riesgo de presentar un trastorno en la conducta alimentaria. O sea que ya este estudio de por sí estaba mostrando que estas pacientes que ya estaban programadas para liposucción tenían alguna relación con trastornos de la conducta alimentaria que finalmente no se les había hecho en la consulta preoperatoria. También se encontró este estudio realizado en Finlandia el año anterior al que les presenté, con 64 mujeres. Estas mujeres estaban programadas para abdominoplastia. Se les aplicó el mismo test y lo que se encontró fue que el 13% de estas 64 mujeres tenía unos puntajes similares a los casos clínicos ya diagnosticados de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, si revisamos los puntajes de una persona que tenía diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, 13% de estas que participaron en el estudio tenían un puntaje igual o parecido a la que ya tenía un diagnóstico. Entonces, más justificación para que sospechemos en las pacientes que están buscando algún tipo de tratamiento estético o reductor, que es lo que nos compete, la pregunta sobre si no tiene algún tipo de síntoma o
trastorno de la conducta alimentaria. Y por último, este estudio del Sevier, la revista Body Image, este estudio lo que hacía era como la búsqueda inversa. ¿Cómo así la búsqueda inversa? De las pacientes que ya tenían o de las personas que ya se les encontraba un problema alimentario o un trastorno de la conducta alimentaria, se les quería preguntar cuál era su interés en realizarse un tratamiento estético, al revés del otro, que era las que ya se iban a hacer un tratamiento estético si tenían trastorno de la conducta. ¿Qué se encontró en este estudio? Que el 52% de las pacientes que tenían un problema de alimentación manifestaron un interés además en realizarse una liposucción. Y el 11% manifestaron un interés en realizarse una abdominoplastia. Entonces, con la presentación de estos estudios que sí hablan de la evidencia de presencia de síntomas de TSA en pacientes interesados en tratamientos reductores, además de las consecuencias gravísimas que tienen estos trastornos de la conducta alimentaria, que pueden además producir una alteración en la calidad de vida y la funcionalidad de las personas, se justifica aún más la realización de un trabajo de investigación como el que le vamos a continuar. Y como les decía, en una búsqueda sistemática, en la base de datos médicos, no encontramos estudios locales que relacionaran estas variables. Entonces, nos aventuramos a hacer ese trabajo en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿qué les vamos a presentar? ¿Qué les voy a presentar en este momento? Un estudio transversal que realizamos, un muestreo probabilístico a conveniencia. Se invitaron a participar aproximadamente 400 pacientes, pero de ellas solo contestaron el interrogatorio o desearon participar 107. Incluyeron mujeres entre los 18 y 50 años de edad que hubiesen consultado, con su motivo de consulta, miren cómo está ahí, reducción de peso. Si su motivo de consulta era reducción de peso o reducción de medidas corporales, ya aplicaban para participar en el estudio, y que hubieran consultado a un centro de estética de Medellín entre el año 2019, octubre del año 2019 y febrero del 2020. ¿Qué se hizo durante la consulta inicial? Se les pidió firmar el consentimiento de participación y se realizó una toma de medidas antropométricas por un profesional capacitado para el. La recolección de la información se hizo mediante un cuestionario que era autodiligenciable, que se les enviaba al correo por un formato de Google Form, que tenía cuatro dimensiones. Dimensión de salud y sociodemográfica, también la valoración antropométrica que les decía que la hacía el profesional, análisis de consumo por medio de frecuencia semicuantitativa de consumo, y la dimensión clínica, ¿cierto? La dimensión clínica se realizaba por medio del test EDQS, que se lo voy a presentar. Este es el test EDQS, como les comentaba, le voy a pasar la siguiente página, tiene 37 preguntas. ¿Por qué escogimos este test de tamizaje? Uno, porque tenía traducción al español, lo más importante, que las pacientes obviamente entendieran el test. Pero de todos los test que tenían traducción al español, cuando uno va a hacer un estudio, tiene que utilizar los que estén validados para la población que usted va a entrevistar o a encuestar, ¿cierto? No puede ser un test que estaba hecho solamente, o por ejemplo, en España y no para población latinoamericana. Este test sí tenía esa validación y esa traducción, y además contamos con el permiso, nos pudimos contactar con la persona precisamente en España que hizo la validación y la traducción y nos facilitó el permiso y de hecho nos ayudó a interpretar un poco los resultados. ¿Cómo se interpreta ese test? Primero hay que saber que tenemos cuatro subescalas. Hay una subescala que habla de restricción de la comida, otra que habla de preocupación por la comida, una tercera que habla de preocupación por la imagen y una última que habla de preocupación por el peso. A cada subescala le corresponden un número X de preguntas, ¿cierto? Ya eso está determinado. ¿Y cómo se hablaba de algo que se denomina significancia clínica? ¿Qué es significancia clínica? Este paciente tiene importancia médica para esa subescala. Entonces, las personas que respondían positivamente a 4 o más preguntas en cada subescala, se hablaba de significancia clínica.
Y otro que se llamaba el puntaje global. El puntaje global también se hablaba de 4 o más, pero ya hablando de la media de todas las subescales. O sea, una persona podría tener positiva 3 preguntas en restricción, 3 preguntas en la comida y tener todas las de preocupación y por imagen y preocupación por el peso, y probablemente el promedio de eso le iba a dar 4 o más. Entonces ya eso nos hablaba de significancia global. Como les mencionaba, los datos antropométricos fueron tomados por un profesional capacitado para el tema, con equipos calibrados. Fundamental cuando uno va a hacer un tipo de estudio, que los equipos sean ojalá calibrados, ¿cierto? Estamos hablando de una báscula seca, un estadiómetro seca también, y una cinta métrica Lufkin. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de los resultados. Entremos directamente a la presentación de los resultados, para comentarles qué hallazgos tuvimos. En la población general, la caracterización de la población, nos encontramos con que el 63%, el 58%, perdón, de estas pacientes tenían un nivel educativo universitario. El 40% era soltera. Aquí tenemos todos los datos, le voy a presentar como los más importantes. El 48% pertenecían al estrato 3. Y en el motivo del consulta, nos encontramos que el 63% de las pacientes, su motivo de consulta era ambas situaciones. Por ejemplo, la reducción del peso corporal y también la reducción de medidas corporales. O sea, pocas pacientes solo llegaban a preguntar por la reducción del peso y otras solamente por la reducción de medidas corporales. Es decir, que estaban a gusto con su peso. Pero la mayoría querían mejorar las dos situaciones, el peso y las medidas corporales. Hablando del perímetro de cintura categorizado, encontramos que el 75% de las pacientes tenían un perímetro aumentado, es decir, mayor a 80 centímetros. Y el 43% de estas tenían un índice de masa corporal en sobrepeso, el 18% en obesidad tipo 1 y el 1%, el 2% casi en obesidad tipo 2. O sea, si hacemos la suma de esto, nos vamos a encontrar algo parecido a lo que se encontró en la ENSIGN, el perfil nutricional. O sea, en el estudio encontramos un 63%. La ENSIGN nos mostraba un 59% y el perfil aproximadamente también un 56%. O sea, que estamos con una población similar a lo que nos está mostrando la ENSIGN. ¿Qué encontramos además? Que la media del perímetro de cintura era de aproximadamente 86 centímetros y la media del índice de masa corporal de todas las personas fue de 26 kilogramos por metro cuadrado. O sea, estamos hablando, definitivamente, la media de esta población tenía sobrepeso como mínimo, ¿cierto? Y sorpresas, el 44% de estas pacientes no realizaban actividad física. También un dato importante, que 50% tenían enfermedades gastrointestinales y más o menos la mitad de las pacientes tenían un antecedente ya de procedimientos quirúrgicos. O sea, muchas de las pacientes que están consultando son reconsultas de que se han hecho tratamientos, tanto quirúrgicos y no quirúrgicos. Como podemos ver ahí, el 61% también se había realizado algún tipo de tratamiento no quirúrgico. O sea, que son pacientes reincidentes o que probablemente no tuvieron resultado con lo que se realizaron previamente. Y cuando hablamos de la distribución porcentual de la frecuencia de consumo por grupos de alimentos, ustedes que conocen un poco más de nutrición que yo, miren estos datos que tenemos. O sea, no superaban el 50% el consumo requerido de los pacientes. Podemos ver aquí en lácteos, en cereales, apenas llegábamos al 50%, pero podemos ver otros como verduras que apenas están en el 35%. O sea, estos pacientes definitivamente tenían una situación con la alimentación y tenían o una mala orientación o nunca había tenido una consulta de nutrición y ya estaban buscando algún tipo de tratamiento reductivo. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de síntomas entonces de trastornos de la conducta alimentaria de sus solicitantes de procedimientos del contorno corporal en centros de estética de Medellín? Entonces, ¿qué encontramos? Les hablaba antes de algo que se llama significancia clínica por subescalas y también significancia clínica global. Vamos a empezar de abajo para arriba, que es uno de los datos más importantes. En la subescala de preocupación por la figura, cómo me veo,
el 36% de las pacientes tenían significancia clínica. Ojo que no estamos hablando todavía de diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, sino una alerta que nos va a decir que esta persona necesita evaluación. El 20% tenía significancia clínica, la preocupación por el peso, el 4.7% la preocupación por la comida y el 3.7% en las conductas de restricción. ¿Y qué encontramos? Que el 6.5% tenía una significancia clínica global. Estos últimos generalmente son los pacientes más importantes o que más se acercan a la presentación de un trastorno de la conducta alimentaria porque tenían una significancia global de la media de todas las subescalas. Entonces, no quiere decir que a los otros no les prestemos atención, pero estos son los de mayor atención y los de mayor alerta. Cuando fuimos a revisar el porcentaje de pacientes que tenían una significancia clínica global y una significancia clínica en cada escala, y la relacionamos con los promedios de edad o con el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, también encontramos que había una relación importante. O sea, las personas que tenían significancia clínica en la restricción coincidían con personas que tenían un índice de masa corporal en sobrepeso o más. Por ejemplo, podemos ver qué coincidencia de las personas que tienen preocupación por la comida. O sea, en el test dieron significancia para preocupación por la comida, tenían un índice de masa corporal de 30.7 en promedio. O sea, coincide el sobrepeso y la obesidad con la presentación de síntomas de preocupación por la comida. Y podemos ver en todas las subescalas, como pueden ver, en la preocupación por el peso 29%, preocupación por la figura 28%. Y también, como pueden ver acá, en el perímetro de cintura promedio. Miren que estaba superior a 90 centímetros en todas las personas que tenían significancia clínica para una subescala, tenían un perímetro de cintura superior al 90%. Esto ya nos está llamando una alerta y nos está diciendo, sí, hay una relación en tener sobrepeso u obesidad y perímetro de cintura elevado con algún tipo de síntomas de trastorno de la conducta alimentaria. Al revisar escala por escala y mirar, o sea, pregunta específica, nos encontramos también unos datos alarmantes. Miremos acá, el 86% de las pacientes, estamos hablando que eran 107 pacientes, casi 80 pacientes, respondieron que sí habían intentado evitar comer algunos alimentos que les gustaban para que influyera en su estilo de su peso. Y el 75% respondió además que había intentado seguir reglas determinadas en su alimentación destinadas a influir en su silueta y su peso. O sea, estaban evidentemente haciendo conductas encaminadas a reducir su peso. Cuando revisamos la escala de preocupación por la comida, también algo parecido. El 84% dice haberse sentido culpable después de haber comido por el efecto que esto pudiese haber causado en su silueta y su peso. O sea, dato importante. Todas las pacientes que están solicitando este tipo de tratamientos. Y esta fue más sorpresiva. Preocupación por la figura. Casi todas las pacientes, estamos hablando del 98%, creo que nos faltaron como 2 o 5 pacientes para que nos diera 100%. Casi todas las pacientes estaban presentando algún tipo de síntoma de preocupación por la figura. Por ejemplo, sentir un claro deseo de tener el vientre plano o sentir algún grado de insatisfacción con su figura. Si les preguntábamos a todas respondieron absolutamente. Y por último, en la preocupación por el peso, el 86% de estas pacientes manifestaron una insatisfacción directa con el peso y habían sentido un fuerte deseo de perder peso en el 83%. Ya, al revisar dato por dato, pregunta por pregunta, siempre encontramos un porcentaje importante de algún tipo de síntoma relacionado con trastorno de la conducta alimentaria. Esta tableta es muy importante porque nos habla de conductas clave o conductas que pueden considerarse como graves en pacientes que tienen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. El solo hecho de provocarse el vómito, de usar laxantes sin medicación o usar diuréticos, nos tiene
tiene que llamar la alerta. Pacientes que nos estén contando que ellos se provocan el vómito, así no tengamos una certeza de que tengan otros síntomas, o que están usando laxantes para influir en su peso, o el uso de diuréticos, nos debe llamar la alerta, porque todas estas conductas pueden ocasionar una complicación en el paciente. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que el 7.5% de las pacientes tenían episodios regulares, episodios frecuentes en la semana de vómito autoinducido. El 13% estaban utilizando laxantes, bien sean laxantes médicos o naturales, y también diuréticos, bien sean médicos o naturales, en el 28% de las pacientes. O sea que, como se dice popularmente, el que busca encuentra. Miren que hicimos este test en esta paciente. Esto normalmente no se pregunta en una cita de nutrición, no se pregunta en una cita de medicina, solamente le preguntamos al paciente sobre su peso, sobre cuál es su objetivo de bajar, pero se nos están pasando estas cositas sobre las conductas psicológicas o psiquiátricas que están teniendo estos pacientes que están solicitando reducir de peso. Y por acá tenemos unas medidas de resumen de la edad, del índice de masa corporal y el perímetro de cintura, y lo relacionamos con la significancia global. Y también nos sorprendimos con este resultado. Nos dimos cuenta que estos pacientes que tenían una significancia clínica, miremos aquí en la cuarta fila, donde dice sí, significancia clínica global, se comparaban y tenían una media del índice de masa corporal superior a 29 kilogramos por metro cuadrado. O sea, ya casi estaban llegando a obesidad grado 1. Y el perímetro cintura de estas personas que tenían significancia clínica global para trastorno de la conducta alimentaria estaba superior a 96 centímetros. Entonces, seguimos hablando de relación. Por acá podemos ver las medidas de dispersión y podemos ver el Shapiro-Wilk, obviamente, que importa pues esos resultados. Al hacer un análisis bivariado, ahí les pongo con una P inferior a 0.5, se encontró esta relación estadísticamente significativa. Y esta es una de las tablas más importantes que se pueden quedar con ella, le pueden tomar fotos si desean, sobre la relación estadísticamente significativa entre una significancia clínica, por ejemplo, la preocupación por la comida, y una variable. Entonces, se encontró significancia clínica en preocupación por la comida y el índice de masa corporal elevado y el antecedente personal de obesidad. O sea, estamos hablando de factor de riesgo casi. O sea, si una persona tiene un índice de masa corporal elevado y un antecedente personal de obesidad, estamos tranquilos en sospechar que tenga algún síntoma de preocupación por la comida, porque hay una significancia clínica con eso. Y también en preocupación por la figura y por el peso con todas estas variables, con índice de masa corporal elevado, perímetro de cintura elevado, antecedente personal de obesidad y sobre todo este motivo de consumo. O sea, las personas que iban a consultar por reducción de peso probablemente tenían una preocupación por la figura y por el peso, ¿cierto? Y esta parte también es súper importante porque a veces uno puede hacer algún tipo de estigmatizaciones. No se encontró relación estadísticamente significativa con otras variables, o sea, con el estrato socioeconómico más bajo o los estratos más altos tienen mayor tendencia a presentar trastornos de la conducta alimentaria, no las personas menos o más educadas tienen mayor o menor tendencia, no las personas solteras o casadas, ¿cierto? No encontramos ninguna estadística. Y sorpresa también que no encontramos significación clínica, relación estadísticamente significativa con el consumo de comidas rápidas. O sea, directamente las personas que consumen comidas rápidas, no, en este estudio no se encontró que tuvieran una relación con los trastornos alimentarios. Conclusiones. Y para discutir un poco, y vamos a pasar más adelante a las preguntas para que la vaya preparando. En todas las subescalas del EDQS encontramos significancia clínica. O sea, no hubo una subescala en la que no hubiesen pacientes con significancia clínica para esa subescala. Y las puntuaciones mayores estuvieron en la preocupación por la figura y la preocupación por el peso. También encontramos que el porcentaje de significancia clínica de la preocupación por la figura
fue superior a lo que encontramos en otros estudios relacionados con este mismo test de tamizaje. Y las poblaciones con las que la comparamos eran iguales, o eran muy similares en el índice de masa corporal. Y lo que difería eran los promedios de edad. Pero las poblaciones en las que encontramos esta significancia clínica eran similares a la de otros estudios. Y para cada subescala del LDQS, en todas las subescalas, el promedio del índice de masa corporal y el perímetro de cintura promedio fue superior en el grupo de mujeres que... O sea, cada vez que encontramos significancia clínica, el índice de masa corporal y el perímetro de cintura estaba aumentando, ¿cierto? En el grupo de mujeres que no encontramos significancia clínica, no tenían, este perímetro de cintura fue inferior al otro grupo. O sea que se podría sugerir que hay un valor predictivo positivo en las medidas antropométricas con las puntuaciones de las subescalas. Y eso es lo que queremos presentarles a ustedes, porque siempre nos van a llegar estos pacientes. La mayoría de los pacientes que nos llegan con sobrepeso, con obesidad, 1, 2, ¿cierto? Entonces, no está de más sacar un espacio para averiguar sobre síntomas de trastornos de la conducta alimentaria en estos pacientes. Más del 50% de las participantes reportaron un episodio de sobreingesta objetiva. O sea, estamos hablando de un atracón. O sea, de las 107 pacientes, casi 50 o más respondieron haber tenido un episodio de atracón. Y además, conducta compensatoria a ese, sino que la frecuencia de presentación de este atracón no la podía caracterizar uno como trastorno de atracones. Como les mencionaba antes, tiene que ser 1 por semana en un periodo de 3 meses consecutivos. Pero todas estas pacientes dijeron que en algún momento presentaron un atracón con conductas compensatorias. Y eso fue similar a un estudio que teníamos también, que es un estudio de Ortega, que nos hablaba de algo de presentación. Y casi todas las pacientes, todas las participantes, reportaron al menos un síntoma relacionado con trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que miren que sí, o sea, si lo buscamos, probablemente lo encontramos. Eso no quiere decir que de ahora en adelante vamos a categorizar a todas las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, pero sí se necesita trabajar en estas pacientes esos síntomas, porque probablemente ese síntoma no está dejando que la dieta sea efectiva, que el tratamiento sea efectivo, ¿cierto? Entonces, se justifica recomendar aplicar una prueba para detectar TCA en esta población. Toda la población que esté solicitando tratamientos estéticos, tratamientos reductores, no está de más que le hagamos un test como el que les presenté, ¿cierto? Y por eso buscamos ese test, porque definitivamente los tests son muy tediosos, son muy largos y a veces son muy difíciles de interpretar. Entonces, por eso gusta mucho el SCOF, porque les da una luz de lo que estamos buscando. Y ya sabemos que con solo 2 respuestas positivas del SCOF ya podemos generar una alerta. Menos del 60% de las pacientes, como le presenté en la tabla nutricional, menos del 60% de las pacientes cumplía con lo recomendado respecto a la frecuencia de consumo diario sugerida por las guías alimentarias. Y estamos hablando de consumo diario de frutas, de verduras y pescado. Estas fueron las más representativas. Las pacientes no estaban cumpliendo con el consumo diario, ¿cierto? Y a pesar de que teníamos un hallazgo objetivo de exceso de peso en la población, el reporte de consumo diario de estas pacientes, por ejemplo, de 3 veces por semana de dulces y comidas rápidas, no superó el 30%. Eso fue un dato que nos llamó mucho la atención. Importante presentárselos. Los pacientes puede ser, obviamente, por pena, ahí puede haber una fuga de la información, o sabemos que cuando hacemos este tipo de encuestas, los pacientes obviamente pueden responder cosas que no son verdad. Pero si encontramos estas, no había como un consumo superior al 30% de estas comidas, que obviamente están relacionadas con el aumento de peso y con la obesidad. Entonces, ¿qué? Los resultados de este estudio, ¿qué sugieren? Que hay una presencia de síntomas y una presencia de casos probables de trastorno de la conducta alimentaria en mujeres solicitantes de estos tratamientos. Y especialmente en las personas que presentan sobrepeso, obesidad y perímetro de cintura aumentada. Y que dada la gravedad de la presentación de los TCA, es recomendable implementar algún tipo de protocolo en esta población,
y protocolos o de tamizaje que sean sensibles, que permitan detectar a tiempo estos casos y poder hacer una remisión oportuna y un diagnóstico oportuno. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos con la presentación de este trabajo y las recomendaciones que les vamos a hacer? Es evitar que se presenten complicaciones de salud y que haya altos costos. O sea, tratar a un paciente de anorexia, un paciente de bulimia o las consecuencias del deterioro físico de estos pacientes es de costos altísimos. Además, realizar intervenciones estéticas innecesarias en pacientes que realmente tenían un trastorno de la conducta o poder guiar nuestros planes nutricionales de una mejor manera. Bueno, eso era lo que les quería presentar por ahora. Muchas gracias por permanecer aquí atentos y vamos a seguir entonces a preguntas. Bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor John Irving Sánchez. Es bastante interesante, pues, como todos estos resultados. Además, pues, quería también, pues, como aprovechar y contarles que en este trabajo estuvimos asesorados por un psiquiatra, el doctor Camilo Agudelo. También estuvo un psicólogo, el doctor William, se me pasa el nombre del doctor William Tamayo. William Tamayo, y estuvo también una profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la profesora Difariney González, que fue la estadística. Estamos en este momento en el proceso de lograr la publicación de los resultados en una revista que se llama Enfermería Clínica, es una revista española y pues esperemos que ojalá pues que sí nos lo puedan publicar. Entonces con esto también pues como que quería darles como esa mirada de una problemática que no solamente es, pues que afecta el estado nutricional, pero no solamente es de nutrición, ¿cierto? Y miren, tan interesante poder estudiarlo en una población de personas que están sometidas a tratamientos estéticos, ¿cierto? Hoy en día, y como lo decía pues el doctor en la introducción, vemos que todas estas cirugías estéticas siguen, ¿cierto? Siguen en aumento y muchas veces hay insatisfacción corporal o hay otros trastornos donde hay distorsión de la figura, ¿cierto? Entonces, estas personas nunca, por más cirugías que se hagan, nunca van a estar, muchas veces nunca están satisfechas con su figura corporal. Entonces, hacen una cantidad de cambios en la alimentación, o sea, lo que sería seguir una alimentación saludable, unos estilos de vida saludables, no, para ellos es poco probable que se lleve a cabo, porque siempre van a confiar en un tratamiento estético, ¿cierto? Y detrás de eso hay posiblemente o un trastorno de conducta alimentaria que no se ha detectado o también un trastorno de la figura corporal, ¿cierto? Entonces es muy interesante esto y miren que tampoco tiene edad porque muchas veces hablamos de que los trastornos de conducta alimentaria son como de los adolescentes, ¿cierto? Entonces aquí vemos que no los estamos pues como diagnosticando porque como dijo el doctor, el diagnóstico lo hace un psiquiatra, pero sí estamos como detectando como un presunto trastorno que ameritaría pues ya dirigir a esa persona a que confirme el psiquiatra si lo tiene o no y que de pronto no estemos pues como dejándonos meter en el juego de que hágame el tratamiento estético, sino que también desde la ética profesional mirar si esa persona tiene el trastorno, bueno, ¿cómo le voy a ayudar para que sea consciente y fuera de que se haga su tratamiento psiquiátrico o psicológico,
tenga una alimentación saludable, ¿cierto? Porque también veíamos que se encontraban en ellos mucho trastorno gastrointestinal y de hecho miremos que el consumo de frutas, de verduras, pues no, la alimentación no cumplía con lo que establecen las guías alimentarias para la población colombiana, ¿cierto? Entonces fue, digamos que una investigación que abarcó varios aspectos, entre ellos se pudo hacer una toma de datos de consumo de acuerdo a la recomendación de porciones por las guías alimentarias para la población colombiana. Bueno, no sé si de pronto hay preguntas, si de pronto Alejandro está mirando el chat, si de pronto tienen algún comentario, alguna pregunta. El problema es no dejarle coger ventaja a estos trastornos de conducta alimentaria y detectarlos a tiempo, ¿cierto? Porque como dice el doctor, puede llegar a suceder hasta que se suicidan, ¿cierto? No sé si alguien quiere comentar algo. Yo tengo, pues desafortunadamente tuve un caso de una persona profesional, se hizo cirugía, pero no estética, sino bariátrica, porque tenía exceso de peso. Esta persona trabajaba demasiado, estudiaba demasiado, no tenía tiempo ni de dormir, ni de comer, ni de hacer ejercicio. Entonces, posiblemente ya ella tenía algún trastorno de conducta alimentaria, pero no se lo detectaron a tiempo. Y se hizo varias cirugías para reducir el estómago, etc. Y sin embargo, ella nunca estaba satisfecha. Era una mujer como de 34 años, nunca estuvo satisfecha con su figura corporal. Y desafortunadamente terminó suicidándose. Entonces, para nosotros, yo que era parte del grupo que la estábamos tratando desde la nutrición, el cirujano bariátrico, todo, fue muy triste porque además era una buena profesional. Entonces, que se pierdan vidas humanas por un trastorno, pues que uno dice, pero pues qué bobada, es que el cuerpo, pero no es tan simple la cosa. De verdad que hay unos trasfondos psiquiátricos, psicológicos muy complejos en estos pacientes, ¿cierto? Entonces, el tema no es solo desde la alimentación, el tema hay que abordarlo desde un enfoque multidisciplinario. Y yo agradezco pues al doctor John Irving que se presentó a la maestría y que con este tema pues logramos, ¿cierto?, como volver a retomar el tema de los trastornos de conducta alimentaria y en una población muy específica, que es los pacientes que van a medicina estética, ¿cierto? Y ojo, Entonces, perdón, profe, la sí, interrumpo, y ojo que claro. la recomendación es precisamente hacer, si tienen a bien presentarse, que les recomiendo la maestría a todos los que quieran, puedan hacerla, y puede haber una continuidad de este trabajo, pero ya con pacientes que hacen consulta de nutrición como tal, ¿cierto? A mí porque me queda la facilidad de consultas de medicina estética, pero como les digo, estamos hablando casi de los mismos pacientes, o sea, los pacientes que están llegando a medicina estética son reconsultantes, y ojo con el paciente que les dice, ninguna dieta me sirve, o sea, son estos mismos pacientes, ninguna dieta me sirve, me voy a operar, ¿cierto? O ya me he operado muchas veces y entonces venga, doctora, deme el programa nutricional mágico, porque llegan buscando un programa nutricional mágico para mejorar lo que no han conseguido con otros tratamientos. Entonces, no está de más, si alguien está interesado, puede hacer este tipo de estudio en estos pacientes que llegan muy solapados buscando una dieta después de que hicieron miles de dietas que no les hacen. Claro. Y yo creo pues que por lo menos ya tenemos como un grupo de estudio, ¿cierto? Conformado con el psiquiatra, con el psicólogo, o sea, por lo menos ya tenemos como una orientación, unos instrumentos que se han validado, pero que los tuvimos en cuenta en esta población y que se puede
volver a realizar la misma investigación en otro tipo de pacientes. ¿Por qué no? Pacientes que tienen cirugía bariátrica, ¿cierto? Otro tipo de pacientes, pues que muchas veces uno detecta que están insatisfechos con su figura corporal. Y bueno, la idea es pues buscar cómo ayudarlos, porque es que miren, que una persona se suicide solo por insatisfacción corporal, con su figura corporal, o sea, es una pérdida enorme, una vida humana de una persona que, cierto, que tenía un potencial enorme para aportarle a la humanidad. Entonces, sí es muy triste. Por acá hay una pregunta, dice una de nuestras participantes, tengo una familiar adolescente con anorexia y TOC, ¿cierto? Trastorno obsesivo compulsivo debe ser. Es un proceso duro y de paciencia. El término alimentación saludable lo eliminamos de nuestro léxico porque ella ve la comida como no tan buena. Lo cambiamos como balanceada porque la comida debe ser eso, saludable o no saludable, es satanizar la comida y es precisamente lo que estamos cambiando. Es verdad, cuando uno, digamos que el manejo es muy individual de este tipo de pacientes. Yo he tenido pacientes que van a la consulta y pues, o un familiar me dice, por favor, no la pese, ella no, o sea, sale muy mal cuando uno la pesa, cuando le toma sus medidas corporales, entonces con ellos hay que hacer la consulta y a veces hasta hablar de otras cosas, o sea, como ayudarles a que entiendan la importancia de comer, pero no meterle la comida pues como, o sea, ir despacio, no forzarlos a que coman ni porciones, o sea, todo tiene que ser muy, en un proceso muy lento y ojalá siempre hablando con el médico tratante, ¿cierto? Sea el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, pero de verdad, pues no es fácil, pues el manejo con estos pacientes. Sí, muchas gracias por el comentario que nos hacen y ojalá pues si alguien tiene también otro comentario que hacer o otra experiencia. Pero, y resaltar qué importante, mira que, Sí. se llama, perdón que no vi el nombre, eh, Sandra, de Sandra, Sandra. Sandra nos está comentando, mire, cuando ella dice reemplazamos el término, o sea, ella está hablando de que son varias personas que están involucradas en el tratamiento, ¿cierto? Cuando todos como familia se comprometen, tanto en la forma de hablar, en la forma de comportarse, hasta de vestirse, a veces toca cambiar la forma de vestir y otras costumbres, se está involucrando la familia y eso le va a garantizar al familiar que vaya a mejorar este trastorno, ¿cierto? No la están dejando sola y eso es bastante rescatable. Uh-huh. Aquí tenemos una manito levantada. Lucinda, cuando quieras puedes activar tu micrófono. Hola Lucinda, ¿vas a preguntar algo? Hola, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, Hola. primero que todo felicitarlos por ese estudio bien interesante que nos ayuda como a ampliar un poco más el panorama con respecto al trastorno de la conducta alimentaria. Mas, sin embargo, yo no sé qué es peor para un paciente. Toda la situación que tiene mental por su figura antes de la cirugía o luego de la cirugía, que generalmente ellos sufren mucho por cómo se ven, su imagen después de la cirugía. No sé en qué momento tendremos que ajustar
para que la pérdida de peso de un paciente con una cirugía sea como mucho menos acelerada y que ella no sufra toda esa desmejora que sienten y que expresan y que yo creo que eso sí afecta mentalmente a una persona, porque inclusive los familiares se preocupan porque no, pero ¿cómo es que se ve así? Y entonces el paciente ahí es donde toma la decisión de aumentar de peso para verse mejor. Y frente a eso, creo que el trabajo o la mejor intervención hay que hacerla en el primer nivel, en la persistencia, en hacerle todo lo que tiene que ver con el coaching en alimentación o nutricional a un paciente para que realmente tome la decisión y tenga conciencia y se comprometa a una baja de peso, porque muchas veces los pacientes no saben ni en una cirugía a qué realmente es lo que se exponen, ¿cierto? Y entonces después que se dan cuenta y valoran y es que piensan en que yo hubiese podido mejor someterme a un tratamiento de estilo de vida saludable. Entonces, nosotros nos hemos tenido que enfrentar muchas veces con médicos que le dicen al paciente, aumenta tantos kilos para poder llevarte a la cirugía. Como si fuera cualquier cosa llevar a un paciente a una cirugía. Entonces también nosotros debemos estar alerta con ese tipo de conductas por algunos profesionales que como no son ellos los que se van a someter a la situación, entonces inducen al paciente desesperado por bajar de peso a que suba unos pesos para que pueda cumplir los parámetros para irse, para que cumpla los parámetros de irse a una cirugía que como tú lo estás mostrando, los trastornos son tremendos, tanto antes como después. Entonces, creo que buena parte de esta situación y de modificar la vida de un paciente está en manos de ese equipo interdisciplinario que debe intervenir ante una obesidad o un sobrepeso. Ojalá que lo hiciéramos antes para no llegar hasta allá. Felicitarlos por un trabajo bien chévere, me parece interesante y que nos sirve de referencia a muchos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Yo tengo una última pregunta Sí. también que me pasó una... Dime, Gloria. Perdón, yo hago un comentario con lo que la colega acaba de aportarnos. Y es que también en pacientes que se someten a cirugía bariátrica, ¿cierto? Que tenían obesidad grado 1, 2 o 3 y empiezan a bajar de peso, ellos también sufren esos trastornos de autopercepción, ¿cierto? Yo tengo, de hecho, en este momento estoy manejando una paciente, ella es psicóloga, y ella está bajando de peso y ella me dice, yo todavía no me percibo que he bajado de peso, o sea, ella sigue teniendo su percepción de figura obesa. Ella se está dando cuenta que está perdiendo peso por la talla de la ropa, pero ella no, ella dice, yo todavía no me percibo, pues, que estoy bajando. Entonces, miren cómo, pues, cómo impacta también esa pérdida de peso rápida que sufren los pacientes que se someten, por ejemplo, a una cirugía bariátrica, que el primer mes pueden perder hasta 10 kilos, y hay pacientes que hasta en 4 meses o 6 meses pueden perder hasta 40 y 50 kilos. Y después de eso van para recorte de piel, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se transforma una figura, sí, en menos de 6 meses y cómo la persona se tiene que adaptar a ese nuevo cuerpo y muchas veces no están preparados para eso? Y eso cómo afecta desde la parte de autopercepción corporal también estas conductas o estos trastornos de conducta alimentaria, ¿cierto? Entonces, es algo que también debemos tener como
para estudiar, como un tema de estudio, porque también pueden haber trastornos de conducta alimentaria en estas personas que se operan. Posiblemente hay bulimia, pero también pueden pasar en algún momento a la anorexia, ¿cierto? Ya, eso era, Alejandro, adelante. Bueno, les iba a preguntar porque me pasó hace poco, y es si conocen pues como la ruta de atención precisamente para este tipo de pacientes que uno identifica esos signos de alarma, ¿cierto? Lo ideal sería entonces consultar con medicina general y él lo deriva, o cómo sería la ruta, cuáles son signos de alarma que de pronto uno diga debe ir a urgencias. Me gustaría como tenerlo claro. Ahí. Principalmente, o sea, si los pacientes tienen EPS, lo ideal es que consulte a su EPS, obviamente, para que le hagan el manejo continuo de esa enfermedad y multidisciplinario, obviamente, porque esto tiene cosas. Hay grupos que son grupos particulares. Profe, si me recuerda el nombre del grupo de la psiquiatra que nos acompañó en el... De la doctora Pilar Arroyave. Sí. O sea, hay varios grupos que manejan esto en Medellín, en Bogotá. Hay uno que es Equilibrio y enseguida me recuerdo el de la doctora Pilar Arroyave. Pero sí, me hay acordamos, varios. ahorita lo ponemos aquí. Hay varios grupos interdisciplinarios en Medellín que trabajan eso, pero normalmente lo ideal es que el paciente asista por su EPS. O sea, nosotros como primera línea en la identificación podemos hacer la salvedad, hablar con el paciente, decirle qué es lo que estamos pensando de su diagnóstico y qué le recomendamos, que pudiera tener una cita. Obviamente tiene que escalarla, tiene que hacer una cita de medicina general y el médico general obviamente lo va a mandar al psiquiatra porque no hay una remisión directa, ¿cierto? No obstante, si hay signos de alarma, la remisión la podemos hacer a cualquier urgencia de la EPS del paciente, ¿cierto? Si vemos que, obviamente si estamos con el familiar, a veces se habla con el familiar, si ustedes tienen un paciente que tiene laceraciones en la muñeca o laceraciones en el cuello o un índice de masa corporal de menor de 15, se hace la remisión, se habla con el familiar, que lo ideal es que se dirijan a urgencia, ¿cierto? Y que desde ahí se haga la hospitalización. Ustedes, obviamente, en la remisión colocan sospecho algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y paciente con gravedad o con riesgo de presentar algún tipo de Ajá. Es DBT. DBT es el grupo que aquí en Medellín, por ejemplo, maneja esos trastornos de conducta alimentaria, pues uno de los grupos, ¿cierto? Porque pueden haber más, pero pues lo importante, ¿cierto? Es poder remitir estos pacientes a tiempo. Lo que pasa es que a veces ellos no son fáciles de que entiendan su problemática, ¿cierto? De que sí, yo tengo un trastorno de conducta alimentaria, a veces no. Entonces, es muy complejo, de verdad. Yo he tenido hasta mamás que me dicen, mi hija tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero ella no quiere ir donde el médico, o sea, no son conscientes y fuera de eso no se dejan ayudar muchas veces. Entonces, es complejo, es una situación muy compleja. Y como les digo, a veces ni los mismos médicos lo están detectando, ¿cierto? Y se los digo pues como por el ejemplo que les ponía ahora de la paciente que se nos suicidó. La paciente tenía trastorno de conducta alimentaria, ella nunca, o ella tenía una insatisfacción corporal, ¿cierto? Puede que, no sé qué tipo de trastorno tenía, pero sí tenía una insatisfacción con su figura, que ella, por más cirugías que se hicieran, nunca iba a estar satisfecha con su figura. Hay una situación, discúlpame, hay una situación. Sí. Y es que el paciente llega a una consulta, por ejemplo, hablemos del primer nivel. Y el paciente llega porque tiene una fiebre o tiene una gripe. Pero a ese paciente se le mira la fiebre y la gripe y no se le toma el peso, aun cuando tú le estés viendo de entrada que ese paciente tiene un sobrepeso, una obesidad como para inmediatamente marcarla en la ruta.
Por otro lado, es que las EPS no cuentan con el modelo de atención para el sobrepeso y la obesidad, a sabiendas todo de que es una pandemia. Esa es una situación que no hemos podido nosotros hacer que ellos entren por ese lineamiento que deben tener todos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Barranquilla solo Comeva contaba con un modelo de atención para la prevención de la obesidad mórbida y trabajar inclusive el sobrepeso. Porque si no lo tenemos, es muy difícil que podamos nosotros captar a ese paciente oportunamente para evitar el trastorno de la conducta alimentaria quizás y hasta el suicidio, como dices tú. Muchas gracias, compañera, por el apoyo. En el chat les coloqué la página, pues el link de la página de DBT. Hay ahí algunos, pues, digamos, es un grupo que trabaja mucho eso de la alimentación consciente. Todo esto que se viene trabajando con estos pacientes. Benja, y acabaron de poner un link acá y una cosa que me interesa. ¿Me dices dónde está? Bueno, no sé, Alejandro, de pronto, ¿qué otra pregunta tienen? O si ya vamos pues como cerrando este webinar que es organizado por Colnud, el capítulo Antioquia, y que pues espera que cada mes uno de los capítulos, de los diferentes capítulos de Colnud, realice un webinar, ¿cierto? Sobre un tema de interés. Entonces ya pues, no sé, Alejandro. Alexandra, ¿de pronto quieres decir algo? O se te está abriendo el micrófono. Bueno, al parecer no. Agradecerles por su compañía, por su asistencia el día de hoy. Como menciona la profesora Gloria de Osa, este es un espacio que lideró hoy el capítulo Antioquia del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas Colnud, y que a través de las redes Colnud Nacional y Colnud Antioquia pues van a encontrar también información constante para conocer los diferentes eventos que lidera el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas. Para quienes no han diligenciado la asistencia, les agradezco puedan, por favor, diligenciarla. Acabo de dejar el link en el chat. Y para quienes lo diligencien, pues también estaría enviando esta información que nos compartió la profe Gloria de Osa. No siendo más, creo que daríamos por terminado este espacio. Que tengan una feliz noche y cualquier duda igual no duden en contactarnos. Nuestro correo electrónico por capituloantioquia@gmail.com o al número de WhatsApp que también se lo podemos compartir por el correo electrónico si nos dejan su asistencia. Bueno, muchas gracias y feliz noche para todos. Agradecer al doctor Muchas John gracias. por acompañarnos también, muy amable. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Por ahí les dejé el correo por si necesitan algo. Perfecto. Gracias. Muchas Muchas gracias. Bueno.